Is the time now? Y ahora tienen que. Okay. Feliz sábado, hermanos. Vamos a basarnos en este versículo para hablar mucho de la palabra de Dios. Today we'll be reading a lot of the Word of God, Es un versículo ya muy conocido, and it's a very well-known verse. pero hablaremos un poco más que de la Biblia. But we will talk a little more than just the Bible. Y el tema de hoy es el tema de los libros apócrifos, And the topic of today is about the apocryphal books. porque vamos a hablar de por qué nosotros no los aceptamos y no creemos en ellos. And we'll talk about why we do not accept or believe in these books. Y antes de avanzar, quiero comentar algo importante. I also want to comment something important. No todo lo que viene allí es verdadero, Not all of what is in these books is true, pero no todo es falso. Hay muchas cosas útiles de estos libros. but it is not all false, and there's a lot of useful ideas in these books. Ya leímos el versículo inicial en 2 de Timoteo 3:16, We read 2 Timothy 3:13, donde se habla que toda la escritura es inspirada por Dios. which says all scripture is given by inspiration of God. Cuando dice la escritura, ¿a qué se refiere? And when it says scripture, what is it referring to? A la Biblia, ¿verdad? To the Bible. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? And how many books are in the Bible? 66, ¿verdad? 36. Pedro, el apóstol Pedro dijo algo parecido sobre la Biblia. And the apostle Peter said something similar about Él la llama como la profecía de la escritura. Here he calls it the prophecy of scripture. Y él dice también esto, que los que escribieron la Biblia And he says those that wrote the Bible, fueron santos hombres de Dios, that they were holy men of God, inspirados por el Espíritu Santo. being inspired by the Holy Ghost. Y he escuchado a la gente decir, es que la Biblia es un libro escrito por hombres, And I've heard that people say the Bible is written by men, usando ese argumento para decir que la Biblia no tiene autoridad. using that argument to state that the Bible has no authority. ¿La Biblia fue escrita por hombres? Was the Bible written by men? Sí. Claro. Yes. No voy a decir que un personaje de otro mundo vino a escribir la Biblia. I'm not going to say that an extraterrestrial came to write this, Claro, pero esos hombres eran santos, eran inspirados por Dios. but these men were holy men and inspired by God. Esa es la diferencia de la Biblia con cualquier otro libro de este mundo. Which is the difference between the Bible and any other book in the world. Y yo les preguntaba, ¿cuántos libros están en la Biblia? And I asked how many books were in the Bible. Por ejemplo, aquí solamente viene el Antiguo Testamento y aquí están todos los libros del Antiguo Testamento. Seeing here all the Old Testament books, ¿Y son cuántos? 39 libros. there's 39 books. Aquí están divididos en secciones, por eso tienen ese orden en nuestra Biblia. And divided between writers and their order in the Bible. Por lo menos en la Biblia cristiana están así. At least in the Christian Bible, they are in this way. En el Nuevo Testamento, allí están con este orden y son 27. Perfecto. In the New 27. Testament, there's 26, and they are in this order. Ok. 27. Entonces, estos son los libros de la Biblia. So these are the books of the Bible. Hablando un poquito del Antiguo Testamento, Speaking about the Old Testament, vamos a responder una pregunta que vamos a visualizar. let's answer a question we will soon see. Y es, ¿ustedes por qué creen que solamente tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento? Why do you think we only have 39 books in the Old Testament? ¿Por qué no 38? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no 50? Why not 38, 40, or 50? ¿De dónde sale ese número? Where does this number come from? ¿O de dónde exactamente esa cantidad y esos libros? Why that amount in those books? Tenemos una pregunta. ¿Qué criterios se establecieron para decidir qué libros del Antiguo Testamento son canónicos o inspirados? So the question is, what criteria were established to decide which books of the Old Testament are canonical? O sea, ¿por qué 39? ¿Por qué esos libros? Why 39? Para esto vamos a ver algo importante. Número 1, autoridad y origen profético. Number one, authority and prophetic
Aquí se nos dice, miren, que para los judíos, para establecer qué libros eran inspirados por Dios, For the Jewish to establish what books were written by God, ellos decían que tenía que ser esto, tenían que tener autoridad profética, es decir, escritos por profetas como Isaías, Jeremías o Moisés. they said a book had to possess prophetic authority, such as Moses. Otra cosa, o si no los escribían ellos, tenían que estar vinculados con alguien como ellos, o sea, alguien cercano a ellos. Or they had to be linked to someone with recognized spiritual authority. Por ejemplo, ¿quién era el personaje más cercano a Moisés? So who was the person closest to Moses? Joshua. ¿Quién? Josué. Y Josué escribió un libro también. And Joshua also wrote a book. Josué no es reconocido como un profeta, pero estaba relacionado con el profeta. And Joshua wasn't a recognized prophet, but he was very closely associated. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el asistente de Jeremías? Do you remember what was Jeremiah's assistant's name? Es mencionado como Baruch, conocido como Baruch. He's known as Baruch. Él escribió parte del libro de Jeremías. And he wrote part of the book of Jeremiah. Y así otros más. And so many others. Pero no es la única regla para que este libro fuera inspirado, para que los libros del Antiguo Testamento fueran inspirados. So this was one of the rules, but not the only rule. Vamos a hablar de la segunda. La segunda es uso litúrgico y aceptación comunitaria. En otras palabras, el libro era leído por la comunidad, especialmente en las sinagogas. So the second criteria is that it had to have liturgical use and communal acceptance. Por ejemplo, aquí se dice algo importante, que un libro debía ser leído públicamente en la sinagoga, como lo estamos mencionando. So the book had to be read publicly in the synagogue Tenía que ser aceptado por toda la comunidad. and accepted by all the community. Y si de repente había textos o libros que también los tenía la gente, pero que no eran aceptados oficialmente, entonces no eran vistos como inspirados. And so in the time that there were texts that circulated but were not used officially, they were not always accepted into the Hebrew canon. Okay. A pesar de que había algunos libros por allí, pero si no los aceptaba toda la comunidad, no eran inspirados. So there were some books that people would read, but if they were not accepted by the entirety of the community, they could not be accepted. Lo que sigue también es importante. La antigüedad. What follows, it's very important as well, is the antiquity. Porque se consideraba que la revelación profética había cesado con Malaquías. So it was said that the prophetic revelation has ceased after certain periods, traditionally, by the end of Malachi. Y Malaquías tuvo su ministerio entre estos años, 450 al 430. And his ministry was that of 450 to 430 BC. Entonces, los libros que aparecieron después de Malaquías no se consideraban inspirados o canónicos. So books after this time were not considered inspired or canon. Bueno, vamos al número 4. La coherencia doctrinal. Number 4, doctrinal coherence. Por ejemplo, el contenido del libro tenía que ser compatible con la ley, So it had to be compatible with the law. tenía que también estar en armonía con la tradición religiosa de Israel, Be in harmony with the religious traditions of Israel. y si el texto contradecía la enseñanza aceptada, se rechazaba. And if that text contradicted accepted teaching, it was rejected. Así que, considerando estas cosas, los judíos revisaron que los libros tuvieran estos criterios. So the Jewish people had reviewed these books to meet all of this criteria O que cumplieran con estos requerimientos. and to satisfy these requirements. Y si algo faltaba, entonces no era aceptado como inspirado. And if one point was missing, they would not be accepted. Entonces, por eso tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. And that's why we have 39 in the Old Testament. Yo solamente estoy hablando ahorita del Antiguo Testamento. We're only talking about the Old Testament right now. Pero vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué hay de los libros apócrifos? But let's ask again, what about these apocryphal books? ¿Por qué no fueron aceptados? Why weren't they accepted? Y vamos a conocer un poco más de ellos. And let's learn more about them.
Por ejemplo, ¿qué significa la palabra apócrifo? ¿Saben qué significa la palabra apócrifo? Do you know what the meaning of the word apocryphal means? Dice, se refiere a algo que es de autenticidad dudosa, falso o no reconocido como oficial. It says it refers to something of dubious authenticity, false or not recognized as official. Siendo más preciso, significa como oculto o escondido. And its Greek root means hidden or concealed. Bueno, ahora vamos a ver los libros apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Saben cuántos son? Do you know the apocryphal books of the Old Testament? Son 47 libros del Antiguo Testamento que son apócrifos, There's 47 books, más de los que tenemos en el Antiguo Testamento oficialmente. plus the official books. O sea, ¿cuántos tenemos en el Antiguo Testamento? How many do we have in the Old Testament? 39. 39. ¿Pero cuántos hay de apócrifos? 47. But the apocryphal books are 47. Aquí pueden ver algunos, ¿no? Mira, por ejemplo, está Vida de Adán y Eva en versión griega y en versión latina. And some of these, it says Life of Adam and Eve, both the Greek and Latin version. Los que subrayé en amarillo son porque están en una Biblia que es la Biblia católica. And the books that are highlighted here are actually in the Catholic Bible. Por ejemplo, aquí tengo otros ejemplos que nos pueden sonar extraños. Tercera de Esdras, que no viene en nuestra We Biblia. might find some of these different, which is third of Esdras. Por ejemplo, también está, bueno, aquí está esos de amarillo, ahorita vamos a hablar de ellos. We will talk more a little bit about the yellow ones in a moment. Pero, por ejemplo, está el libro de Enoch. ¿Han escuchado hablar del libro de Enoch? Have you heard of the book of Enoch? Es uno de ellos. That's one of them. Está la oración de Manasés, el rey Manasés. The prayer of Manasses. Vamos a ver otros. Por ejemplo, hay testamentos que de los 12 patriarcas, de Job, de Moisés, Abraham, etc. And they have the testaments of Moses, Abraham, and so on. Incluso hay apocalipsis de Esdras, de Baruch, de Elías, de Abraham. And Revelation of Shadrach, Baruch. Ok, entonces son libros que aparecieron después y ahorita vamos a ver cuándo. Vamos a ver esto. ¿Cuándo fueron escritos? So let's find out when these books were actually written. Bien. Identifican a este personaje, ¿verdad? ¿Quién es este personaje? Hablamos de él en la lección. Who is this person? Who is it? Alejandro Magno, ¿verdad? Which is Alexander the Great. Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo. He had conquered great part of the world, Cuando él conquistó, su imperio era esto que vemos en verde. and all of that is in green was his empire. Pero, entonces, estos libros fueron escritos en esos tiempos, porque cuando Alejandro Magno se conquista esta parte del mundo, And these books were written at this time because when he conquered this part, él no solo conquistó, él llevó cultura, he not only conquered but brought culture, y esta era la cultura griega, the Greek culture, que se le conoce en la historia como helenismo. which is known in history as Hellenism. Y mira, en eso empieza desde los años 300 antes de Cristo, el helenismo, And this is 300 before Christ hasta el año 100 después de Cristo. till 100 after Christ. Es por eso que en los tiempos de Jesús también había todavía influencia griega. Because during the time of Jesus, there was still Greek influence. Aunque Roma dominaba, la cultura griega seguía existiendo. Even if Rome had dominated them, still this culture persisted. Bien, vamos a ver un poco del helenismo. ¿Qué traía el helenismo? What did Hellenism actually bring? Por ejemplo, traía el idioma griego. Had the Greek word, Por eso es que el idioma griego en el Nuevo Testamento es importante. which is why the Greek language is very important in the New Testament. El idioma griego era el idioma internacional entre diferentes pueblos, Which was an international language between cultures. así como el inglés hoy. Similar to English today. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. También había lo que era la arquitectura griega, As well as architectural culture, la cultura del deporte, sport culture, también había lo que es la mitología griega. as well as mythology, Greek mythology. Y de hecho, aquí prestamos atención porque de ahí se basan, bueno, de aquí sacan algunas ideas para los libros apócrifos de la mitología griega. So it's important because some of the apocryphal books take inspiration from Greek mythology. La psicología, la medicina, Psychology and medicine que eran ciencias de los griegos. were Greek sciences, La filosofía, as well as
y también las ciudades estilo griegas. as well as the Greek-style cities. Dice aquí la historia que se establecieron ciudades griegas History tells us that here they established Greek-style cities en lugares como Persia, pero también Egipto. in places such as Persia and Egypt. Y saben que esta es una representación de un lugar famoso en la historia. ¿Saben cuál es este? ¿Cómo se conoce este lugar? And do you know what this place was called? ¿Qué les parece que es esto? What do you think this is? Similar. No. Do you see that painting there? ¿Pueden ver esa pintura? There, no, out. Out of The this lighthouse? Exactly. This was a lighthouse. Okay, este era un faro. Ok. Ok, exactamente. El faro de Alejandría. ¿Por qué se conoce? Entendí mal. Es para ver si estaba poniendo atención. Bueno, entonces, el faro de Alejandría So this was in fact estaba, the lighthouse of ¿dónde Alexandria. estaba ese Where lugar? was it? ¿En qué país? Exactamente, Egipto. ¿Por qué se llamaba Alejandría? And why was it called Alexandria now? Por Alejandro. ¿Saben? En este lugar And in this place, también existió algo muy importante, something very important also existed, que después se consideró una pérdida grande para la humanidad, which was considered a great loss to humanity, y eso era la Biblioteca de Alejandría, porque después se incendió. which was the Library of Alexandria. Lamentablemente se incendió y se perdió mucho conocimiento. Unfortunately, there was a fire and it was burned down, and a lot of knowledge was lost. Nosotros leímos en la lección We also read in the lesson que Alejandro Magno murió. ¿Y qué pasó con su reino? that Alexander the Great died, and what happened with his kingdom? ¿Qué pasó con el reino de Alejandro? Se dividió en 4. It was divided into 4, Y unos de ellos gobernaban Egipto. and some of them, one of them, governed Egypt. Y llegó este rey de los descendientes de esos generales. And from the descendants of this general was this king, ¿Y cuál era su nombre? Se llamaba Ptolomeo Filadelfo. and his name was Ptolemy II Philadelphus. Pero saben, él se interesó por la literatura de los diferentes pueblos de su reino. And he took an interest to the different types of literature throughout the kingdom. Y entre todo eso, saben, él también se interesó por tener, porque en ese tiempo ya estaba escrito el Antiguo Testamento, y él se interesó por tener una copia, pero en griego. And so he was interested in finding a copy of the Hebrew Bible. Y entonces él mandó traer judíos que le tradujeran el Antiguo Testamento al griego. So he asked for Jews to be brought so they could translate the Jewish Bible to Greek. Y apareció después lo que se le conoce en la historia como la Septuaginta. And in history we find that it was named the Septuagint. ¿Han escuchado hablar de esta Biblia? Have you heard of this Bible? Esta es la versión del hebreo y arameo al griego. So this was a Greek translation of the Old Testament. Recordemos que esto fue por petición del rey Ptolomeo. Because a request of King Ptolemy. Tenía todos los libros del Antiguo Testamento, los 39 libros. And it had the original 39 books of the Old Testament. Pero también tenía But it also had parte de los libros apócrifos. parts of the apocryphal books. ¿Okay? ¿Y cuáles eran estos libros? Which were these books? Primera de Macabeos, First Maccabees. pero algo importante es también ver que no se conoce el autor de este libro. And it's important to note that they didn't actually know who was the author of this book. La segunda de Macabeos la escribe un judío llamado Jasón de Cirene. And the second Maccabees was written by Jason of Cyrene. Tobías, que era un autor desconocido también que lo escribió. And Tobit or Tobias by an unknown author. Judith, Judith, also by an unknown author. Sabiduría de Salomón, que decían que lo escribió Salomón, pero no lo escribió él. The Wisdoms of Solomon, which was said to be written by Solomon, but it was actually not. Eclesiástico, Ecclesiasticus,
No es el mismo de Eclesiastés, es eclesiástico, se parece mucho el nombre. which is not Ecclesiastes, but it's different. También fue escrito por un judío llamado Yeshua ben Sirá. It was written by a Hebrew man named Yeshua ben Sira. Y Baruch, que ya les había hablado de Baruch, pero este no fue escrito por Baruch. And Baruch was not actually written by Baruch. Y también se le añadieron algunos relatos al libro de Esther y de Daniel. And they made additions to Esther and Daniel. Esos son los libros apócrifos más conocidos, además del libro de Enoch. So those are the most well-known books besides the book of Enoch. Aunque sabemos nosotros que estos son los más populares porque vienen en la Biblia católica. And we know that these are the most popular because they are included in the Roman Catholic Bible. Y veo una pregunta, ¿por qué nosotros o por qué no están incluidos en la Biblia y no tienen autoridad doctrinal? So why are they not included in the Bible and why do they lack doctrinal authority? Y vamos a ver qué enseñan estos libros, qué contenido hay en estos libros. But we'll see what actually is the contents of these books. Por ejemplo, miren, en uno de ellos se dice o se habla de que un demonio puede ser ahuyentado por objetos. And in one of these books, it states that a demon can be driven away by objects. Les voy a leer lo que dice Tobit, capítulo 8, versículos 2 y 3, para que lo entendamos. Let's read what Tobit says. Dice, Tobit se acordó entonces de lo que había dicho Rafael, sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pescado y los puso en las brasas en las que se quemaba incienso. El olor del pescado no dejó acercar al demonio y ese salió huyendo por el aire hasta la parte más lejana de Egipto. Rafael fue y lo encadenó allá y volvió inmediatamente. And ¿Le it suena says, bíblico esto? it says, Tobias then remembered what Raphael had told him. He took the liver and heart of the fish from his pouch and placed them upon the embers where incense was burning. And the smell of fish kept the demon from approaching, and he fled through the air to the farthest reaches of Egypt. Raphael went and bound him there and returned immediately. De hecho, aquí es donde se habla del famoso ángel Rafael, que no está citado en otra parte de la Biblia. And this is where the famous angel Raphael is mentioned, which is mentioned in no other place in the Bible. Pero algo importante es que este texto enseña que el demonio puede ser orientado por objetos. But what's important about this text is that it shows that demons can be driven away by objects, Lo cual no es bíblico, which is not biblical, porque el demonio no se ahuyenta así. because the demons are not shooed away by this. Y otra cosa es que esto haría que la gente con el tiempo confiara en objetos. And this made people throughout centuries believe in objects. Incluso hay quienes ahora pues confían en los amuletos, ¿no? And there's people La cruz. who still believe in amulets. Yo recuerdo cuando viví en México And I remember when I saw this in Mexico, que había gente que se subía a los autobuses that people would get onto buses a vender las famosas medallas de San Benito. to sell the famous amulets of Saint Benny. Y ellos decían que era para evitar las malas energías, las envidias o las malas energías espirituales. Said it was to ward away bad energy, spirits, Eso no es bíblico. but that's not biblical. Vamos a ver después cómo se ahuyenta realmente al enemigo, al demonio. Let's see how we can actually drive away the devil. Algo importante también que enseña este libro, porque esto que estamos viendo en este momento son herejías que enseñan estos libros. So we can see in more of these texts that it's actually heresies that they are teaching. En ellos se dice que la limosna puede limpiar de pecado. And in them it says that almsgiving can cleanse one of sin. Por ejemplo, fíjense lo que dice aquí también. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. In Tobit 12:9 it says there giving alms saves from death and purifies from all Cuando sin. desea comprar indulgencias y cosas así. Comprar salvación. Those who give alms will enjoy a long life. Incluso también en Eclesiástico dice algo similar. In Ecclesiasticus it says something similar. El agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. It says water extinguishes a burning fire and giving alms obtains the forgiveness of sins. Ok, ¿esto es bíblico? Is this biblical? O sea, ¿yo puedo comprar mi salvación? Can I buy my salvation? Si alguien me dice que sí, ¿cuántos dólares damos? If someone says yes, well, how much money should I give? Sí, podría comprar la salvación con dinero y esto no es bíblico. And this is not biblical.
¿Qué más enseñan estos libros? What else was taught in these books? Aquí se sugiere la idea de un purgatorio. And in one of them, it suggests the idea of purgatory. Les voy a leer esto, es un episodio un poquito largo. It's a rather large reading text. Esto es tomado de la historia de los macabeos. This is taken from the story of Maccabees. Miren, vamos a leerlo. Habla de Judas Macabeo. Dice, Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulam. Al acercarse el séptimo día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. It says Judas gathered his army and went to the city of Dulam. As the seventh day of the week approached, they purified themselves according to their custom and observed the Sabbath. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. And since time was pressing, Judas' soldiers went out the following day to retrieve the bodies of those who had fallen in battle, to bury them alongside their relatives in family tombs. O sea, los judíos habían tenido una guerra y entonces los que estaban vivos iban a recoger a sus amigos judíos muertos para enterrarlos. So the Jewish people had been in a battle, and their relatives went to find their dead and bury them. Sigue diciendo el relato. Pero debajo de la ropa de todos los muertos, o sea, de los judíos muertos, encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jadmia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. And it says, but beneath the clothing of all the dead, they found objects consecrated to the idols of Japaneth, things that the law forbid Jews to possess. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. Todos alabaron al Señor, justo juez que descubre las cosas ocultas. This made clear to everyone the cause of their death. All praise the Lord and righteous judge who reveals hidden things. Hasta aquí parece que el relato va normal. So far the story is very normal. Pero recordemos ahora, ¿qué pasa? Dice, ¿qué hace? ¿Qué sucede? So what happens next? E hicieron una oración para pedir que Dios perdonara por completo el pecado que habían cometido. And they offered a prayer asking God to completely forgive the sin they had committed. Para que perdonara a Dios a los que habían muerto. So that God could forgive those who had died. Eso no es bíblico. Which is not biblical. En ese caso yo podría orar por mi abuelito que murió hace años y así estar consolado de que lo veré en el cielo. And in that case, I could be able to pray for my dead family members and believe that they would, through my prayers, get to heaven. Pero no es así, la Biblia no enseña eso. But that's not what the Bible teaches. Sigue diciendo, el valiente Judas recomendó a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. And the brave Judas then urged everyone to remain free of sin, for they had seen with their own eyes what had befallen those who had fallen because of their sin. Y prestamos atención aquí, dice, después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se hiciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. So this is important. Afterwards, he says, he collected about 2,000 silver coins and sent them to Jerusalem, so that a sacrifice for sin might be offered. He performed a noble and righteous deed with a view toward the resurrection. ¿Qué hizo? Él mandó que se hiciera un sacrificio en el templo para que Dios perdonara los pecados de los muertos. So what did he do? He sent money so that sacrifices at the temple could be made, but for the dead, Lo cual no tiene caso. which has no case. Y sigue diciendo, si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. O sea, Judas estaba orando por soldados muertos. Sí, se repitieron los. Okay. It says, and if he had not believed in the resurrection of the dead soldiers, it would have been unnecessary and useless to pray for them. Dice, pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. But bearing in mind that a great reward awaited for those who died piously, his intention was holy and pious. For this reason, he had that sacrifice offered for the dead, so that God might forgive them of their sin. Ok, esto es bíblico, esto Dios lo recomienda hacer, ¿no? ¿Verdad? Did God Nosotros no podemos suggest? decir, No. Señor, ¿y esto en qué se convirtió con el tiempo? And this, what did it change over time?
en la misa para pedir que las almas se salgan del purgatorio. This changed to the mass that people give so that their relatives leave purgatory. Ya vimos que esto no es bíblico. So we see that this is not biblical. Vamos a ver qué otra cosa enseña incluso este mismo libro. Going forward in that same book, Dice que en ello se sugiere la idea de la intercesión de los santos que han muerto. Si se han preguntado de dónde sacaron que los santos interceden, pues que están en imágenes, aquí está. so if you've ever wondered why in the idea that saints can intercede for you in heaven, this is where it's from. Dice aquí, es un relato un poquito largo también, hablando de Judas Macabeo. Pero Macabeo no dejaba de confiar lleno de esperanza en que el Señor les ayudaría. Así armó a todos más con el ardor de su elocuencia que con la seguridad de los escudos y las lanzas. And here it talks about Judas Maccabeus. Yet Maccabeus never ceased to trust, filled with hope, that the Lord would come to their aid. Thus he armed them all more with the fervor of his eloquence than with the security of shields and spears. Y luego dice, les contó además una visión digna de crédito que había tenido en sueños, la cual alegró a todos. La visión era esta. El antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y de excelente, de presencia modesta y de carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud, estaba con las manos extendidas orando por todo el pueblo judío. And it says, moreover, he recounted to them a trustworthy vision he had experienced in a dream, which brought joy to everyone. The vision was this: the former high priest Onias, a good and excellent man of modest bearing and gentle character, dignified in his demeanor and devoted to the practice of virtue since childhood, stood with outstretched hands praying for the entire Jewish people. Judas estaba soñando con alguien que ya había muerto So Judas had dreamed of someone that had died. y soñaba que ese muerto seguía orando por el pueblo. And in this dream, he saw that this dead man was still praying for the children of Israel. Y no solo sueña con él, sueña con alguien más. Not only does he dream with this priest, but with someone else. Dice, enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. It says, immediately another man appeared, distinguished by his white hair and his dignity. The majesty that surrounded him clearly indicated that he was a figure of the highest authority. Ananias spoke up and said, this is Jeremiah, the prophet of God, the friend of his brethren, who prays much for the people and for the holy Así que city. como dice aquí, ¿no? Enseñaba que Jeremías estaba orando. Jeremías había vivido unos 500 años, unos 400 años antes que Judas. Y Jeremías ya estaba muerto. So Jeremiah had lived around 400 to 500 years before Judas. He was dead as well. Pero Judas enseñaba que Jeremías seguía orando por su pueblo. But according to this man, Judas, the prophet still prayed for them. ¿Qué idea se desarrolló con esto? And what idea came from this text, ¿O qué creencia? or what belief? Que alguien que alguna vez fue santo That someone that was once está en el cielo now in heaven, orando por el pueblo de Dios. prays for the people of God. Alguien que ya murió, alguien que está muerto y y que supuestamente se fue al cielo está orando por el pueblo. Someone who's dead and supposedly went to heaven is praying for them. Entonces, esto ya vimos que no la apoya la Biblia. We see that this is not according to the Bible. Bueno, vamos a ver entonces algo más. Let's read something else. Porque saben, todo esto que escribió esta persona de estos relatos, We know that what this person wrote. ¿saben qué dijo él al final? El que escribió este libro. Do you know what was said at the end of the person who wrote this book? Él dijo lo siguiente, cuando terminó todo su relato. Once he finished all of his writing, Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo aquí termino mi narración, así dice este personaje. it says, thus unfolding the events concurring Nicanor, since that time the city has remained in the hands of the Hebrews, and here I bring my narrative to a close. Y dice, si está bien escrita y ordenada, eso fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue lo que pude hacer. It says, if it is well written and well ordered, that is what I set out to achieve. If it is mediocre and without merit, that is simply the best I could do. O sea, el propio autor dice que tal vez su obra es mediocre. So the author himself is telling us that his work might be mediocre, O que tal vez es buena. and it might be good.
Eso lo deja al criterio del público. He writes it to the judgment of the people. Y si comparamos nosotros, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas, And if we compare it to such as the letters of the Apostle Paul, él nunca dijo, bueno, esa es mi carta y ojalá les guste, ojalá les sea útil, y si no, pues ni modo. he never wrote that, well, this is my advice to you. This is, if you do not follow it or you do not find it useful, that's up to you. O sea, Pablo nunca dudó de lo que escribió. He never doubted his work. El que escribió este libro sí. But the author of this book did. Otra cosa es que estos libros tienen errores históricos. Another issue with these books is that they actually do have historical errors. Bien, vamos a hablar rápidamente del Nuevo Testamento, Let's talk about the New Testament, porque sabían que el Nuevo Testamento también tiene libros apócrifos. because there are also apocryphal books in the New Testament. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? How many books are in the New Testament? 27. Bueno, pero vamos a ver primero cómo se consideraron qué libros eran inspirados por Dios y qué libros no. So let's see which were inspired by God and which were not. Algo importante, tenían que ser de origen apostólico. So the criteria for these were that they had to be from an apostolic origin, Por ejemplo, escritos por Pedro, Juan o Pablo, written by apostles like Peter, John, o personas que estaban cercanas a ellos como Marcos o Lucas. or by closest association to the apostles such as Mark or Luke. Otra cosa es que tenían que tener una coherencia doctrinal, It also had to have doctrinal orthodoxy, es decir, que tenían que coincidir con la enseñanza de los apóstoles. which they had to have connections between the apostles' writings. Ok, y entonces miren algo importante, si un escrito enseñaba doctrinas extrañas, era rechazado. So if someone was writing was taught alien doctrines, it was rejected. Ok, otra cosa es que era de uso universal. And another key reason, it had to be of universal use. Por ejemplo, el libro debía ser leído ampliamente en muchas iglesias. For example, the book of Ser leído ampliamente en muchas iglesias. so the books had to be widely read in churches Y no solo en una comunidad cristiana. and not in an isolated community. Y lo otro era la antigüedad. Another was the dates. Debía ser escrito en la era apostólica. It had to be antique. It had to be written during the apostolic. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo murió el último apóstol? Do any of you know when the last apostle died? Tal vez no el año, pero alrededor de cuándo. Maybe not the year, but the. Bueno, ¿quién fue el último apóstol en morir? ¿Y cuándo más o menos murió? Cerca del año 100. So the last apostle to die was John, and it was around year 100. Ok, cualquier otro que haya escrito libros después de él ya no era considerado digno de esto. So whoever wrote books after his death was considered not worthy to do Ok, so. y textos posteriores, aunque eran populares, quedaban excluidos. And previous texts, although popular, were also excluded. Bueno, ¿cuántos libros apócrifos había en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan? How many apocryphal books were in the Old Testament? 47 libros. 47. 47. ¿Cuántos tendrá el Nuevo Testamento? Apócrifos. How many apocryphal books would the New Testament have? Do you know? No, no, no. Hay 40. There is 40 apocryphal books. Miren, hay varios evangelios. And there's many gospels. Por ejemplo, el de Felipe, Evangelio de la Verdad, de los egipcios, de María, de Tomás. The Gospel of Philip, Truth, Egyptians, Mary, Thomas. El Evangelio de la Infancia, que lo vamos a citar ahorita. The Gospel of Infancy. Y ahí hay muchos más, ¿ok? And many more. También ahí están los Hechos de Juan, Hechos de Pablo, Hechos de Pedro, Hechos de Pilato, Hechos de Tecla, Hechos de Tomás. The Acts of Paul, Peter, Pilate, Thecla. Hay, por ejemplo, la tercera carta a los Corintios. It also includes the third letter to the Corinthians Y miren, el número 27, Epístola a los Laodicenses. and the Epistle to the Laodiceans. ¿Qué más? Por ejemplo, está Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Pedro, están otros más. El himno de la perla. It has the Revelation of Paul, Peter, and the Hymn of the Pearl. Pero estos no fueron inspirados. But these were not inspired.
porque no cumplían con estos requisitos que ya dijimos. because they weren't in accordance to those three prerequisites we Bueno, pero esos libros, por ejemplo, que dice el libro secreto de Juan, me entiendo que se está refiriendo como Juan el amado, ¿no? Que lo desterraron a la isla de Patmos. Pero ¿quién escribiría ese libro? Exactamente, eran autores desconocidos, Nada más se conocer un poco de él y escribiría, ¿no? pero no inspirados por Dios. So Exactamente. the authors of these were not actually the people they're talking about. Sí, Sí, porque por ejemplo ahora hay gente que escribe libros acerca de una persona, pero aún le ponen cosas que ni siquiera es nombre de verdad. Que nació en tal lugar y que su mamá fue fulana y que hizo esto y aquello, pero no es cierto. Entonces por eso la gente que los conoce dice, no, eso es mentira. exactamente. So one example that the brother brought up was biographies. That sometimes there's a lot of errors in their biographies when people who've actually known them were able to say that those stories that they added were actually fake. Ok, vamos a ver esta pregunta. ¿Por qué no los incluimos en la Biblia tampoco? So why do we not include these in the book? De hecho, estos libros casi no están incluidos en ninguna Biblia de otras denominaciones. In fact, these books aren't really included in any other Ni Bible siquiera en la Biblia católica están. of different denominations, and actually not even the Roman Catholic Bible includes this. Bien, vamos a ver qué enseñan, porque esto enseña herejías. So let's see what they actually show, because Incluso yo diría que hasta ciertas blasfemias. I would even go as far to say it's blasphemy. Por ejemplo, dicen ellos que en esto la salvación es por el conocimiento. In them it states that the salvation comes through knowledge. Eso lo dice en el Evangelio de Tomás. This was found in the Gospel of Thomas. Dice, el que encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. And it says, whoever finds the interpretation of these words will not taste death. O sea que si tú entiendes algo de ciertas cosas de la Biblia o la Biblia, no vas a perderte. So if you understand things of the Bible, you won't be lost. Otra, aquí dice, aquí la salvación está ligada a descubrir la interpretación secreta de las palabras de Jesús. And in it, salvation is linked to discovering the secret interpretation of Jesus' words. Bueno, vamos a algo más que lo que sigue. Vamos a la siguiente. También en ellos se dice que Jesús solo aparentemente, que solo es aparentemente humano. And in it states that Jesus was only apparently human. Eso se le conoce como docetismo. And it is known as docetism. O sea que Jesús no fue humano. So Jesus wasn't human, it says. Por ejemplo, dice que durante la crucifixión dice, mas él guardaba silencio como si no sintiera dolor. And it says about the crucifixion, but he remained silent as if he felt no pain. ¿Nosotros creemos que Jesús sintió el dolor? Sí, ¿verdad? Sí Believe that sintió el Jesus dolor. felt the pain, yes. Sintió hambre, sintió frío, todo eso. Hunger and cold and pain, he felt it all. Entonces, Jesús es 100% humano y 100% Dios. So Christ was 100% human and 100% God. Aquí da a entender que como que no sentía dolor. But here it clearly states that he felt no pain. Bien, también en ellos se muestra que el mundo material es malo. And in them, that material world is depicted as evil. En el Evangelio de Judas 33 al 36 dice, Jesús se ríe de los discípulos por adorar al Dios creador y habla de una divinidad superior distinta al creador del mundo material. And in the Gospel of Judas, they write that Jesus laughs at the disciples for worshiping the Creator God and speaks a superior divinity distinct from the Creator of the eternal world, material world. Y en este texto el creador es inferior y el mundo material es resultado de entidades imperfectas. And in this text, the Creator is inferior and the material world is the result of imperfect entities. ¿Qué más enseña? What else does it teach? Que como que hay revelaciones secretas solo para un discípulo en especial. That there's only secret revelations to specific disciples. Mire, por ejemplo, en el Evangelio de María, según dice, ¿acaso habló el Salvador con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? And in the Gospel of Mary, they write that did the Savior speak with a woman in secret and not openly with us? Es como que da a entender que Jesús daba ciertas revelaciones nada más a unos y a otros no. So it goes to show that they're implying that God spoke to certain people and not with others. Hablaba en parábolas, pero no en secreto de decir, oye, te voy a contar esto nada más a ti y no a nadie más. So he did speak in parables, but he did not go
people and speak with them in private. Ok. ¿Qué más dice? En ellos, es terrible. This one's very terrible, actually. Dice, en ellos se dice que Jesús castiga a un niño que lo molesta. And in it shows that Jesus punishes a child who annoys him. Ese es el evangelio de la infancia. Dice, el hijo de Anás, el escriba, estaba allí. Tomó una rama de sauce y dispersó las aguas que Jesús había reunido. Jesús al verlo se irritó y le dijo, malvado e insensato, ¿qué te han hecho las aguas? Y al instante aquel niño se secó. So this is found in the Gospel of the Infancy of Thomas. It says, the son of Annas, the scribe, was there. He took a willow branch and scattered the waters that Jesus had gathered. Jesus, seeing him, became angry and said unto him, wicked and impious fool, what have the waters done to you? And instantly that boy withered away. Otra, dicen, aquí también. Un niño corría y chocó con su hombro. Jesús se irritó y dijo, no continuarás tu camino, y al instante cayó muerto. In another part of it, it says, a boy was running and bumped into his shoulder. Jesus became irritated and said to him, you shall not continue on your way. And he instantly fell dead. Esto nos habla de un Jesús que, o sea, diferente al que nosotros sabemos que es. O sea, como que Jesús tenía su lado malo, cosa que es antibíblico. Here it shows a version of Jesus that is rude and has an evil side to him, which is anti-biblical. Incluso aquí se habla del falso día de reposo. And it also talks about the false day of rest. Aquí dice, por eso nosotros celebramos con alegría el octavo día en el cual Jesús resucitó de entre los muertos y habiéndose manifestado subió a los cielos. And this is the epistle of Barnabas. It says, for this reason, we too celebrate with joy the 8th day on which Jesus rose from the dead, and having manifested himself, ascended unto the heavens. ¿Qué día resucitó Jesús? What day Jesus resurrected on? Sunday morning. Ok, y el primero de la semana. The first ¿Cuál sería el day, octavo? which would be the 8th day of the week. O sea, 8 días después, ¿no? Sería otra vez domingo. Por eso dicen el octavo día. Which is why they refer to this as the 8th day. Y por eso se creía, ¿no? O sea, esa es una referencia para respaldar que los discípulos supuestamente celebraban el octavo día, que era la resurrección de Cristo. So this reference is to strengthen that idea that there was to be worship on the 8th day. Bueno, entonces vamos a hablar ahora, ya vimos esas herejías, pero vamos a hablar la Biblia contra esas enseñanzas antibíblicas. So we'll now see the Bible versus those anti-biblical teachings. Por ejemplo, la falsedad es que el demonio es ahuyentado por objetos, ¿verdad? That falsehood that we read that demons are driven away by objects. Que dice la verdad, ¿cómo se ahuyenta a los demonios? Por oración, ayuno y obediencia. And according to these verses, it says demons are driven away by prayer, fasting, and obedience to God. Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. And in Matthew, Christ said that this evil does not leave but without prayer and fasting. Y Santiago dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. And then James says, resist the devil, and he will flee. Lo que sigue, la herejía de que la limosna limpia de pecado, And the almsgiving cleanses from sin. sabemos que eso no es bíblico. Dios nos perdona a través de Jesús y su sangre nos limpia. It says God forgives us through Jesus and his blood cleanses us. Otra, el purgatorio es un estado de purificación para los muertos. And that purgatory is a state of purification. Pero sabemos que los muertos no saben nada y no tienen alma inmortal. It says the dead know nothing and have no immortal soul. And this is according to Ecclesiastes 9:5-6. Otra, los santos que han muerto interceden, lo que veíamos. Also that the saints who have died interceded, we saw those two stories. Ya leímos en Eclesiastés que los muertos nada hacen y solo tenemos un intercesor que es Jesús. We already saw in Ecclesiastes that the dead do nothing and we have only one intercessor, which is Jesus. Primera de Juan 2:1 lo llama que es nuestro abogado. And in 1 John 2:1, it says that Christ is our defensor. Otra cosa, la salvación por conocimiento, no sabemos que la salvación es por fe y gracia. And the heresy that salvation is through knowledge, we know that salvation is given through faith and grace. De acuerdo a Efesios 2:8. According to Ephesians 2:8. Lo que sigue también es que Jesús aparentemente es solo aparentemente humano, And the other falsehood that Jesus is only apparently human, pero nosotros sabemos que Jesús realmente ha sido un ser humano también. but we know that Jesus was truly a human being. Y, por ejemplo, Juan 1:14 y 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se hizo carne. And in John 1:14 and 1 Timothy 3:16,
they say how Jesus came into human flesh. Otra es que el mundo físico es malo, pero, pero sabemos que todo lo que Dios creó es bueno. And the idea that the physical world is evil, however, we know that everything God created is good. Otra, la que sigue es que Dios da revelaciones secretas, pero sabemos que Dios revela a los profetas y los profetas comunican. And it says the falsehood that God gives the secret revelations, but God reveals to his servants and they communicate it to everyone. Lo que sigue, lo que leíamos hace un momento, And what we just read before, que Jesús como un niño se vengaba, o sea que era malo, that Jesus as a child who took revenge, pero sabemos que Jesús siempre fue una persona virtuosa desde su infancia. and in Luke 21, 51, 52, we see that Jesus was a virtuous person from his childhood. Porque estos versículos dicen que Jesús crecía en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Because in these verses it says that Jesus grew in statues and virtues before God. Y otra que dice que se habla de un falso día de reposo, lo que leímos también. And about that day of false rest. Y sabemos que el día de reposo nunca cambió y sigue siendo el sábado porque Jesús no cambió la ley. But we know that the Sabbath never changed. It remained on Saturday. And we know this by Matthew 5, 17 through 18. Por eso es que Pablo había advertido a través de la carta a Timoteo que en los días postreros algunos apostatarían de la fe y escucharían que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. So that's why Paul in the letter of 1 Timothy, it says, but the Spirit clearly says that in the latter times some will apostatize from the faith, listening to deceiving spirits and to doctrines of demons. ¿Estas creencias de los libros apócrifos son de Dios o son de quién? So these beliefs from the apocryphal books, are they of God or who? Son doctrinas de demonios. They're doctrines of demons. Ya vimos que lo que enseñan esos libros es antibíblico. Because all of what they teach in those books are anti-biblical. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Which is why Paul tells Timothy to preach the word. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. It says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but having itching ears, they will heap up for themselves teachers in accordance with their own desires, and they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Entonces, esto nos enseña que iban a aparecer herejías y hasta el día de hoy, pues existen muchas creencias antibíblicas. So here it predicted that these heresies would be written and taught, and to this day we see how they are false. Así que, ¿qué nos llevamos nosotros de todo esto? So what should we take from all of this? Esto, primeramente, que dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. It says, for we do not make known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ by following cleverly devised fables, but as having seen his majesty with our own eyes. O sea, nosotros no tenemos basada nuestra fe en fábulas. Nosotros no aceptamos fábulas y cosas antibíblicas. So we do not have our faith based on fables or anti-biblical teachings. ¿Y qué más dijo? ¿Qué otra cosa dijo Pablo? Una advertencia contra todas estas cosas. What else did Paul give? Warning against alternative gospels. Mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. It says, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel contrary to the one we have preached to you, let him be accursed. Entonces sabemos que Dios nos ha dado su palabra. Tenemos que creer en ella, tenemos que obedecerla. We know that God has given us his word, that we have to study and believe in it. Y si hay alguna enseñanza que contradice lo que enseña la Biblia, And if there's any teaching that contradicts the Bible, tenemos que desecharla. we have to get rid of it. Que Dios nos bendiga. Amén. May the